Hola, buenos días, bienvenidos a la Academia Robótica.School. En esta cuarta clase sobre las resistencias vas a aprender cómo se mide una resistencia usando un tester o polímetro o multímetro. ¿Qué necesitamos para medir una resistencia? ¿Cómo se mide una resistencia sin conectar? ¿Y cómo se mide una resistencia en un circuito? Ahora, a continuación, vamos a ver un vídeo de cómo se miden las resistencias. Vamos a medir el valor de varias resistencias. Para ello, vamos a empezar ajustando el tester o polímetro a escalas de ohmios. Ponemos el tester en escala de ohmios, aquí donde está el símbolo de ohmios, y ahora cogemos las dos puntas y las ponemos donde está la resistencia. En este caso estamos midiendo una resistencia de 200 ohmios al 5% y el tester nos indica 0.20 porque estamos en escala de 20 kiloohmios. Luego la resistencia tiene 200 ohmios. Ahora voy a medir una resistencia de color marrón, verde, marrón, dorado, que debería de medir 150 ohmios. Para eso procedo de la misma forma. Conecto las patas del tester a la resistencia y nos mide 0,15, que equivale a 150 ohmios. Ahora voy a medir una resistencia mayor de 1 kiloohmio, marrón, negro, rojo. Normalmente este es el tipo de resistencias que usamos en electrónica, de 1/4 de vatio. Vamos a poner las patas del tester en las patas de la resistencia y vemos cómo nos mide 1 kiloohmio. Si le damos la vuelta a la resistencia, vemos que nos sigue midiendo 1 kiloohmio, porque las resistencias no tienen polaridad. Ahora voy a medir dos resistencias de 1 kiloohmio que están unidas por uno de sus extremos. Es un circuito serial. Debería de darnos la suma de las dos resistencias. 1 kiloohmio más 1 kiloohmio debería de darnos 2 kiloohmios. Vamos a ver si es verdad. Medimos la primera resistencia, 1 kiloohmio. Medimos la segunda resistencia, otro kiloohmio. Y si medimos ahora las dos juntas, nos da 2 kiloohmios. Ahora vamos a unir los otros dos extremos que estaban libres para crear un circuito serial paralelo. Ahora tenemos dos resistencias de 1000 ohmios conectadas en paralelo. Vamos a medir en sus extremos a ver qué valor nos da. Midiendo nos da un valor de 0,5 que equivale a 500 ohmios. Dos resistencias de 1 kiloohmio en paralelo viene a ser igual que su mitad. En este caso 1 kiloohmio, la mitad son 500. Pero esto sucede porque son exactamente igual. ¿Qué necesitamos para medir una resistencia? Para medir una resistencia necesitamos un medidor que, dependiendo del país, se puede llamar tester, polímetro o multímetro. Somos españoles o hispanos y sabemos que nuestro dialecto cambia dependiendo del país que seamos. Este medidor o tester puede ser digital o analógico. Yo te recomiendo un tester digital. Son más fáciles de usar, no son caros, son muy precisos y miden muy rápido. Puedes saber más del tester en el curso de cómo se usa el tester. ¿Cómo se mide una resistencia sin estar conectada a un circuito? Para medir el valor resistivo de una resistencia, únicamente tendremos que poner el cable rojo del medidor en una pata y el cable negro en otra pata de la resistencia. Da igual el orden de los cables. Las resistencias no tienen polaridad. El tester lo tenemos que poner en modo ohmios. Como puedes ver en el recuadro amarillo, se representan estas escalas por su propio símbolo de ohm.
una vez puesto el tester en ohmios y conectados los cables a las patas de la resistencia, este nos va a indicar su valor. ¿Cómo se mide una resistencia en un circuito? Ajustamos el tester o polímetro exactamente igual que en el paso anterior, pero ahora tendremos en cuenta unos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es que el circuito donde esté conectada la resistencia no tenga ninguna pila, ningún condensador cargado y ni esté conectado a la corriente eléctrica. O sea, no puede existir electricidad. Así, ya podríamos medir la resistencia, pero al estar soldada al circuito, también mediríamos la resistencia que tiene el propio circuito. Por eso, el segundo paso es desoldar una pata de la resistencia. La podemos levantar y dejarla al aire, y ahora sí podemos saber el valor de la resistencia. Esto que voy a decir no se suele hacer, pero sí se puede medir una resistencia sin sacarla del circuito, ni levantar sus patas. Para mirar si el valor que da el tester es menor que el de la resistencia o igual. Repito, el valor que da el tester tiene que ser siempre menor que la resistencia que estamos midiendo o igual. En este caso, ya tenemos una aproximación de que la resistencia puede ser que esté bien. Si el valor que nos da el tester es mayor que el valor de la resistencia, casi seguro que esta resistencia está averiada. ¿Para qué medimos una resistencia? Esta medida la hacemos para saber si está averiada, para ajustar un potenciómetro o resistencia ajustable, para conocer su valor si su código de color se ha borrado o si se ha recalentado. Hemos aprendido a medir una resistencia con un tester, tanto al aire como dentro de un circuito. Eso es fantástico. En la siguiente clase veremos las averías que tienen las resistencias fijas, variables y ajustables, y trataremos de solucionar algunos problemas técnicos que nos crean las resistencias tanto variables como ajustables. Por último, recordarte que puedes preguntar tus dudas y sobre todo sugerir nuevos cursos desde el apartado de soporte. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima clase.